Les saludo en la paz y en el amor del Señor. Entendemos que es importante la educación, la preparación para desarrollarnos y desenvolvernos mejor en nuestra sociedad. Y de hecho todos deseamos eso, ¿no es cierto? Preparación, estudios, que es muy importante. Pero gran parte del pensamiento posmoderno parece creer que lo que nos hace falta, o sea, como prioridad, es educación. ¿Estamos de acuerdo con eso? No salvación. Una universidad, no una cruz. Un planificador social, no un salvador que nos haga propiciación por nosotros. Todo este pensamiento y esta forma de ver la vida posmodernista se halla en total contradicción con lo que nos enseña las Escrituras. Y en este momento, en este tiempo que vamos a tener, escudriñando las Escrituras, vamos a ver sobre la salvación del hombre. Ahí vamos a estar conversando, reflexionando. Hechos 2:38 nos dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En cuanto a nuestra declaración, nosotros, como creyentes, como hijos del Señor, pertenecientes a nuestra corporación, Asambleas de Dios, creemos que la salvación se obtiene cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y acepta por la fe el perdón de Dios ofrecido a través del sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Entonces, además, el Espíritu Santo le da la seguridad interna que ha sido hecho hijo de Dios a partir de ese momento. Entendemos que la persona es salva y debe vivir una vida recta y santa. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto está en Romanos 3:23. Entonces, de acuerdo a este pasaje, no hay ninguna posibilidad de alcanzar la salvación si no es por medio de creer y de arrepentirse y de volverse al Señor. Ahora, todos los hombres, por naturaleza, somos pecadores y necesitamos ser salvos, pero el hombre ha fracasado en su intento de acercarse de nuevo a Dios a través de conceptos religiosos, a través de las riquezas o a través de obras de caridad, que no son malas, pero eso no, el hacer obras de caridad no califica para entrar al reino de Dios, porque no es por mérito, no es por obras, las obras son consecuencias de la fe, es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, Dios, a pesar de todos estos esfuerzos que las personas puedan hacer, sin embargo nos ama y nos ha dado una solución. Y esta solución se encuentra en la persona de Jesús. ¿Qué es la salvación? La salvación es un regalo de Dios para los pecadores. Efesios 2:1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente, y por estar muertos espiritualmente, entonces no veíamos al Señor, pues. No lo podíamos conocer. Aún así, estando en esa condición, el amor de Dios es tan grande que nos dio vida juntamente con Jesucristo y nos acercó a la presencia del Señor con su muerte en la cruz. Por tanto, la salvación es un regalo de Dios para todos los pecadores, siendo nosotros también
parte de ellos, ¿cierto? Pero vino Cristo y cambió totalmente el panorama de nuestra vida. Primera de Timoteo 1:5 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces esta es la obra hecha por Jesucristo en la cruz. Es interesante lo que dice Pablo, ¿eh? Él reconoce que él era un tipo religioso, era una persona que conocía la Escritura, pero el hecho de no conocer a Cristo lo ponía en esas circunstancias de un pecador como cualquier otro, y él dice, de los cuales yo soy el primero. Qué interesante, ¿no? Reconocer esa condición, que sin el Señor no hay opción y no valemos nada sin el Señor. Cristo le da sentido y valor a nuestra vida. La salvación entonces tuvo un precio y fue la muerte, la propia muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz, desde donde nos muestra su amor y entrega para soportar el castigo por nuestros pecados y darnos gratuitamente la vida eterna. Y Romanos lo reitera, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la salvación es una obra divina manifestada a través de un plan de salvación. Juan 3:16, un texto que lo debemos saber de memoria. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para todo aquel que en Él cree, esto es en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este plan entonces fue revelado por Dios. En Génesis 3:15 aparece la primera profecía de la venida del Señor, o el Mesías, el Salvador del mundo. Habla de simiente de la mujer, no de simiente del hombre. Dice, aquí se encuentra en este texto la insinuación del nacimiento virginal de Cristo. La frase tú le golpearás en el talón se refiere a los esfuerzos constantes de Satanás de derrotar a Cristo durante su vida y a impedir que él fuera a la cruz. Te golpeará en la cabeza, anuncia la derrota de Satanás cuando Cristo resucitó de los muertos. Un golpe al talón no es mortal, pero un golpe en la cabeza sí. Entonces Dios, en este pasaje, estaba revelando el plan para derrotar a Satanás y ofrecer la salvación por medio de Cristo a toda la humanidad. Y esto ustedes ya lo hemos visto en los estudios anteriores, pero es interesante que lo podamos ver o leer. Está en Génesis 3:15, es todo el desarrollo de este pasaje que acabamos de ver, o la lectura de este pasaje. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y lo repetimos, aquí está la primera profecía concerniente a Jesús como Mesías, como Salvador del mundo, y a la derrota posteriormente efectuada por el Señor en la cruz. Y cuando habla de simiente, de descendencia, se refiere a la descendencia de la mujer. En este caso, a través de María vendría la simiente que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya en los comienzos, después del hombre haber desobedecido y haber incurrido en pecado, inmediatamente ya el Señor ya tenía la solución para nosotros. Qué maravilloso cómo el Señor nos ama. Entonces, también, ahí podemos decir de nuevo, reiterarlo, que en este pasaje estaba revelado el plan de Dios para derrotar al maligno y a través de Cristo salvar a la humanidad. Entonces, esta salvación no es por obras, porque no existe mérito alguno en nosotros
para poder ganarla. No es por obra, no es por sacrificios o penitencias o mandas. Mucha gente hace mandas. Quizás le puede resultar en una instancia, pero las mandas que puede hacer la persona, las penitencias o los sacrificios no tienen un fin salvífico. Porque la única manera y el único camino es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces la salvación solo pudo venir de parte de Dios, solo Dios la pudo dar porque tuvo misericordia de nosotros, los pecadores. Efesios 2:4 dice, porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. La salvación tiene tres aspectos y están muy ligados a ella, muy intrínsecos, que es la justificación, la regeneración y la santificación. En cuanto a la justificación, podemos decir que es un término judicial que significa absolver, declarar justo o pronunciar sentencia de aceptación esencialmente. Es decir, la declaración de justicia de parte de Dios a favor de nosotros, a favor del hombre, derivada de un acto de gracia del cielo, gracia divina, por medio de la cual Dios perdona todos los pecados del hombre y le confiere en justicia, su justicia, la justicia de Dios, le concede Dios o le confiere en virtud del sacrificio de Cristo efectuado en el Calvario, es decir, una justicia imputada. Se nos añade justicia, ya lo explicamos en estudios anteriores, Dios nos hizo justicia y nos declara justo por medio de Jesucristo, a pesar de que ninguno de nosotros somos justos, ninguno de nosotros, pero el Señor a través de Cristo nos ha declarado su justicia. Bueno, también en cuanto a la obra salvadora de Jesús, tenemos que decir todo lo que Él pasó, ¿cierto? Como dice Isaías 53, despreciado, varón de dolores, ¿cierto? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Él cargó el pecado de todos nosotros, ¿cierto? Como cordero fue llevado al matadero, Él humedeció y soportó toda esa, diríamos, ese dolor por nosotros. Los azotes al Señor lo hicieron pedazos prácticamente, lo que se quebraron sus huesos, le pusieron esa cruz de espinas, lo azotaron, pasó hambre, fatiga, y poder imaginarse eso realmente tiene que haber sido muy doloroso, extremadamente doloroso para alguien que no lo merecía, para alguien que no tenía conciencia de pecado. Él no fue pecador, pero estaba pagando por nosotros. Ahí se demuestra entonces el tremendo amor del Señor. Y en ese sacrificio de pagar por nosotros, nos justifica. Y ahora somos declarados justos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redimir significa rescatar. Él nos redime, Él pagó por nosotros. El texto original dice que estábamos en el mercado de esclavos, todos nosotros éramos esclavos del pecado, ¿cierto? Esclavos y condenados a muerte. Y Él viene y paga, yo pago, y nos saca a la libertad. Entonces todo aquel que cree en Cristo, le recibe como Señor, se arrepiente, cree, le confiesa, le sigue, entonces ahora es justificado ante el Señor. Entonces Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y 1 Corintios 6:11 nos dice, del 9 en adelante, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Nosotros éramos injustos en Cristo. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Entonces en este texto Pablo involucra a todos los que estaban con diferentes tendencias sin Cristo, que vivían de esa forma desordenada porque no estaba Cristo. Dice, y esto erais alguno de nosotros, algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido, dice, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces la obra maravillosa del Señor, la salvación. Cuidemos esta salvación, consagrémonos para vivir como personas que han nacido de nuevo. El próximo viernes estaremos compartiendo nuevamente este tiempo de escudriñando las Escrituras.